Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar hoy otra vez más. Es un gusto estar con todos ustedes y hacer esto para que puedan recibir desde casa la bendición. Hoy tenemos una invitada especial que va a compartir con nosotros la palabra. Pero antes de empezar vamos a entonar unos cantos para la gloria y honra del Señor. Ahí cantan desde casa. Recibir el honor, al que es digno, recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Soy a Jesús.
Así vamos a estar dejando lugar a quien va a compartir la palabra el día de hoy. Es traída desde su casa, la hermana Irene. Un aplauso para ella. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un gusto saludarles en esta tarde, aunque sea por estos medios. Les mando un abrazo y les voy a pedir que ahí en su casa abran su Biblia en Marcos, porque seguimos viendo lo que Jesús hizo en sus últimos días aquí en la tierra. Recordemos que el domingo vimos acerca de la entrada triunfal que tuvo Jesús a Jerusalén, y también vimos el día de ayer lo que él hizo en el templo, cómo limpió su templo. Así que les voy a invitar, primero que nada, a que cierren sus ojos ahí en su casa, donde quiera que estén. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable en este momento para que Él nos dé la palabra que necesitamos. Así que cierren sus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a tu presencia, Señor, nuevamente para darte las gracias porque tú estás con nosotros y nos permites que por medio de este medio, Señor, nos podamos comunicar, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento. Estás con mis hermanos allá en Zapotlanejo, allá con Rubí, Señor, también en Villas. Te pido, Padre, por mis hijas que están en Tonalá también, por mis hermanos que están aquí con la hermana Leti, Señor. Con todos aquellos hermanos de la perdida, de la ciudad perdida, te pido que tú los bendigas, que tú seas con ellos, los sigas guardando, los sigas protegiendo de todo mal, de todo peligro, Señor, y que tu palabra sea para cada uno conforme a lo que tenga necesidad. Te pido, Padre, que por medio de tu sierva, Señor, tú les hables, les des la palabra que ellos necesiten, Señor. Estamos, Señor, dispuestos a escucharte, Padre. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos quieras decir. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer en Marcos. La cita de hoy es en Marcos 11. Es la secuencia de lo que estuvimos leyendo el día de ayer. Y vamos a leer nada más unos versículos porque lo que Jesús hizo en ese día, en el día martes, fueron algunas cuestiones pues que nos presentan el capítulo 12 y parte del 13 del libro de Marcos. Pero vamos a leer el 11, 27, que es la primera parte que nos menciona. Recordemos que Jesús no se quedó en Jerusalén, sino que se fue a Betania y regresó al otro día muy temprano a la ciudad de Jerusalén. Estaba leyendo en alguna parte que Jesús no se quedó ningún día, en los últimos días que él tuvo de vida, no se quedó ningún día en la noche, no se quedó a pasar la noche en Jerusalén, siempre salió hacia Betania, hacia otro lugar. Entonces recordemos que él fue a Betania y regresó a Jerusalén muy temprano. Pero también hay otro aspecto que debemos recordar. Eran el tiempo de que se acercaba la festividad de la Pascua. Entonces había mucha gente, muchos judíos que venían de otros lugares, de otras ciudades, a festejar precisamente la Pascua. O sea, era un tiempo que ellos dedicaban especialmente para esas fiestas. Entonces había mucha gente de otras ciudades. Y también había mucha gente que visitaba el templo porque se suponía que venían a festejar la Pascua. Entonces Jesús sabía y tenía conocimiento de todo ello. Por eso dice que al otro día de que él se fue a Betania, al otro día muy temprano,
llegó a Jerusalén otra vez, y son los versículos que nos dice Marcos. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio la autoridad para hacerlas? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí podemos ver que Jesús estaba intercambiando palabras con los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Ustedes me van a decir, bueno, ¿quiénes eran los sacerdotes, o quiénes eran los escribas, o quiénes eran los ancianos? Muchas veces leemos estas palabras, pero no sabemos quiénes eran. La palabra de Dios dice muchas veces esas palabras de esas personas. Y lo que yo encontré es que en ese tiempo era un trío, o sea, es un trío porque dice que eran sacerdotes, escribas y ancianos. Eran representantes, era un trío de representantes de la religión de esa época. A eso se le llamaban los sacerdotes, los escribas y ancianos. Los escribas eran personas muy estudiadas acerca de la ley, y los ancianos eran personas que también tenían conocimiento de la ley relacionado con las tribus, con los que más sabían, con los ancianos de cada tribu. Así lo menciona Moisés desde antes. Y los sacerdotes, pues sabemos que los principales sacerdotes, pues ellos ya tenían un legado desde antes, o sea, Dios ya los había escogido a ellos como sacerdotes. Entonces ellos tres, ese grupo de personas, conformaban la religión de esa época. Y entonces Jesús se los encontraba en el templo porque pues era un lugar a donde de alguna manera ellos habitaban o estaban ahí. Pero recordemos que había más gente, o sea, había mucha gente, aparte de la que visitaba y aparte de la gente que seguía a Jesús. Entonces, estas personas querían de alguna manera hacerlo caer en alguna contradicción, o querían de alguna manera que él dijera algo mal para que pudieran ellos levantarse contra él y reprenderlo o sacarlo, quitarlo del camino, como quien dice. Entonces, ellos buscaban ponerle una trampa a Jesús, pero Jesús, sabemos que Jesús todo lo sabe. Dice la palabra que Él conoce todos nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Él sabía las intenciones de ellos. Por eso Jesús les dice: bueno, yo les voy a contestar su pregunta, pero quiero que ustedes me contesten la que yo les voy a decir. Y si ustedes me contestan, claro que yo les voy a decir de dónde yo tengo esa autoridad. Entonces ellos empezaron a reunirse y empezaron a pensar y decirse entre sí: bueno, si le decimos que viene de Dios, pues va a decir que, pues, ¿por qué no me creen? ¿O por qué? Y si decimos que viene de los hombres, o sea, la autoridad, también ellos tenían de alguna manera su opinión. Pero Jesús sabía lo que ellos estaban planeando, de que él cayera en una contradicción. Entonces, si Jesús les contestaba que venía de Dios su autoridad, ellos lo iban a tener como un blasfemo. Y si decía que de los hombres, lo iban a tener como un fanático religioso. Entonces,
Jesús, por eso él sabía la respuesta, pero él no se las dijo. Y ellos también sabían las respuestas, pero ellos también mejor decidieron decir que no lo sabían. Sabemos que eran personas estudiadas. Pero aún así, como Jesús no le respondió, ellos dicen que se fueron. Pero Jesús siguió hablándole a la gente, siguió en ese lugar enseñándole a la gente. Y les enseñaba por medio de parábolas. ¿Parábolas qué son? Son historias que de alguna manera representan lo que se está viviendo. Y recordemos que en ese tiempo Jesús les enseñó a la gente por medio de parábolas, historias, para que ellos pudieran entender las situaciones que se estaban viviendo. Y la parábola que les enseñó en ese momento fue la de los labradores malvados. Y ahí él les está diciendo lo que ellos de alguna manera estaban haciendo con Jesús, ¿sí? Y lo que iban a hacer, que le iban a crucificar. Y de alguna manera ahí hubo gente que quizás lo entendieron y quizás no, pero sabemos que en medio de todas esas personas había personas como los fariseos, o personas de alguna manera escuchando, o ¿cómo se puede decir? Como espías para ir con los sacerdotes y decirles lo que Jesús estaba diciendo. Entonces empezaron a hacer muchas preguntas, empezaron a preguntarle acerca del tributo que se les pedía, de que tenían que dar. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es un tributo? El tributo es viene siendo como ahora los impuestos que pagamos ante Hacienda, o la luz, o el predial, o el teléfono. Son de alguna manera beneficios que tenemos, pero que tenemos que pagar por tenerlos. Así que ellos también tenían que pagar tributo en aquel tiempo a las autoridades. Y sabemos que en ese tiempo la autoridad que estaba ahí era Roma. Estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces ellos tenían unos altos tributos, altos precios de dinero que tenían que pagar por tener de alguna manera algunos beneficios, ¿sí? Entonces lo empezaron a cuestionar sobre el tributo, y el Señor Jesús les contestó que se tenían que respetar de alguna manera la autoridad, porque era su autoridad en ese momento. Es lo que ahorita nosotros estamos haciendo, estamos respetando la autoridad que se nos dijo, que no hiciéramos los cultos porque hay mucha gente y para no propagar la pandemia que ahorita tenemos. Pero ahí podemos ver que el Señor Jesús estaba respetando la ley que en ese momento tenían, y estaba incitando que la gente también lo hiciera, porque Él les contesta: dad al César lo que es del César, o sea, denle lo que les pertenece, o sea, paguen lo que tengan que pagar, ¿sí? Y ellos pensaron que a lo mejor él iba a decir, no tienen por qué pagar, todo es gratuito, ¿eh? Pero no. Entonces empezaron a cuestionarlo. También le hicieron preguntas sobre la resurrección, sobre de cómo va a ser la resurrección después, de que si vamos a va a haber descendencia, o de quiénes van a ser los esposos que ya se casaron con otras personas, por decir, si ya una hermana o un hermano falleció y su esposa o su esposo ya se volvió a casar, y ya luego cuando fallezcan los dos van a decir, bueno, ¿de quién era el esposo, de la primera o de la segunda? Cosas así parecidas le preguntaron a Jesús en estos versículos. Allá en casa ustedes con tranquilidad pueden leerlo. Y el Señor les dijo muy sabiamente su respuesta. Les dijo que Él era un Dios de vivos, no de muertos, ¿sí?
y dijo después de la muerte no iba a haber nada de eso de casarse o de volverse a casar y nada de eso. Entonces lo cuestionaban pues con preguntas para que él dijera, me imagino, su punto de vista, y sabemos que ellos ya conocían, o sea, conocían la palabra, porque dicen que los judíos cuando son niños, cuando son pequeños, a ellos se les instruye en la ley. A la edad de 12 años ellos ya tienen que saber la ley. Entonces, en la ley, que viene siendo parte del Antiguo Testamento, ahí podemos ver las reglas, podemos ver todo lo que Dios les había dado para que ellos como pueblo siguieran. Así que no desconocían muchas cosas, pero querían pensaban que al preguntarle a Jesús, a lo mejor él iba a caer en alguna contradicción y iba a ser un motivo para que ellos pudieran aprenderle. Pero Jesús muchas veces les dijo que no era el momento todavía, él sabía que no era el momento, así que él les contestaba, él les instruía a lo que estaban pasando. También nos menciona la Escritura acerca que Jesús, a pesar de que él estaba enseñándoles, también era muy observativo, y dice que observó cómo la gente pasaba y daba sus ofrendas al alfolí. Y ahí él empezó a decirles a esas personas. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de una mujer viuda que se acercó y dio lo último que tenía. Dice la palabra que dio 2 blancas, que era semejante a un que era igual a un cuadrante, ¿sí? Quiere decir que era muy poco dinero lo que ella tenía. Jesús, que todo lo sabe, él sabía la intención del corazón de esta mujer. Él sabía que era lo único que tenía. Hace un momento yo les dije que Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque así lo dice la palabra. Él sabía con qué intenciones se acercaba a la gente y vio la intención con lo que se acercó esta mujer. Así nosotros, hermanos, cuando estamos en la iglesia, yo le comentaba a una hermana hace unos días atrás, le comentaba que Dios conoce la intención con la que nosotros nos acercamos allá a su casa, a su templo. Él sabe y conoce nuestros pensamientos, conoce cuál es nuestra intención cuando estamos ahí. Así que nuestra intención cada vez que nos acerquemos a su casa o vayamos a su casa, que nuestra intención sea alabarle, sea glorificarle, porque Él nos está viendo y Él nos conoce. Yo le digo a mis hijas, podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, que nuestro objetivo siempre sea buscar, que nuestro objetivo sea siempre estar delante de la presencia de Dios para alabarle y glorificarle. Entonces, podemos ver, regresando a la Escritura, que Dios estaba observando y les hizo mención a estas personas, a toda la gente que estaba ahí a su alrededor, les hizo ver que la actitud de las personas a veces tiene que decir mucho. Entonces, él seguía enseñándole a la gente. Yo me imagino, hermanos, que como eran días, eran horas, que ya tenía nada más de vida, él quería abarcar mucho más, muchas cosas, entonces no quería que se le escapara nada. Entonces él no perdió ningún momento para seguir enseñando. Es lo que ahora nosotros debemos hacer, no perder ningún momento. Debemos de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una situación muy difícil a nivel mundial ahorita. Mucha gente está muriendo cada minuto, ya sea por
el contagio que tiene, o sea, por enfermedades, sea por accidentes. Nuestra propia familia está muriendo y hay mucha de nuestra familia que está muriendo sin Cristo, ¿sí? Y perdemos el tiempo, pero Jesús tenía el tiempo contado y Él quería abarcarlo. Él estuvo enseñando en el templo, estuvo hablándole a la gente, pero dice la palabra que después salió del templo y enfrente, yo me imagino que enfrente dice que estaba el Monte de los Olivos. Yo me imagino que era un lugar muy hermoso, que a donde se podía ver el templo, y dice que él se fue allá, aparte estuvo con sus discípulos, y allá con sus discípulos se sentó y mirando hacia el templo, y él empezó a decirle a los suyos, me refiero a los suyos, a sus discípulos que estaban con él, porque de alguna manera ellos estaban siendo capacitados para lo que vendría. Y Jesús no dejaba de enseñarles. Dice que empezó en ese momento a enseñarles, a decirles todas las señales que vendrían para el fin. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo? Porque, les vuelvo a repetir, Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar mañana, él sabe lo que va a pasar dentro de 10, 20 años, Él lo sabe todo. Y Él sabía lo que iba a suceder, así que quería advertirles de lo que estaba pasando. Lo mismo fue estas palabras que les dijo a los discípulos, nos las dice a nosotros, nos está advirtiendo de todo lo que va a suceder o de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, con más tiempo en su casa, les voy a invitar que lean parte del capítulo 13, porque nos habla sobre las señales del fin y sobre cómo va a ser los tiempos cuando Jesús vuelva a venir. Entonces, ¿por qué les digo que con más tiempo? Porque trae algunas señales que estamos viviendo, como lo que está sucediendo ahorita en nuestros días. Están sucediendo cosas a nivel mundial, tanto las guerras como las hambres. Hay mucha escasez de alimentos en muchos países. La condición económica de muchos países está cayendo. Incluso la condición de la economía de nuestro país está un tanto difícil. Todo eso el Señor ya lo había dicho, se los dijo a sus discípulos y a nosotros nos los está diciendo. Entonces, podemos nosotros tomar la decisión de cómo queremos vivir estos tiempos difíciles, de los cuales el Señor Jesús nos anticipó, nos alertó. Yo anoche le decía yo a una persona, hemos visto o hemos vivido la vida con Cristo y sin Cristo, y podemos ver la diferencia. ¿Cómo está tu vida cuando estás viviendo sin Cristo? ¿Cómo es tu vida cuando vives sin Cristo? Y cuando vives con Cristo, ¿cómo es tu vida? O sea, tenemos una decisión que tomar. ¿Tomarla cómo? Decidir, ¿quiero vivir estas situaciones que están pasando sin Cristo o con Cristo? De alguna manera, sin Cristo ya lo sabemos, ya venimos de allá. Pero ¿por qué no le damos la oportunidad a Cristo de que Él nos acompañe a vivir estas situaciones, esta vida? ¿Por qué? Porque dice la palabra que si estamos con Cristo, nada nos va a faltar, porque Él acampa alrededor de nosotros y Él nos defiende, y también Él dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, debemos de decidir. Tú allá en tu casa, si tú ya decidiste vivir con Cristo estas situaciones, esta vida, lo que te depare la vida de hoy en adelante, confía en la palabra, confía en las palabras que el Señor Jesús dijo. Él, como yo les dije, Él lo sabe todo. Quizás nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Él sí lo sabe. Yo escuché algo que decía
que lo único que nos pertenece es el presente, es el momento que estamos viviendo, es lo único que nos pertenece. El futuro ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a morir, no sabemos si al rato vamos a morir, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si nuestra confianza la ponemos en el que todo lo sabe, Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a seguir teniendo cuidado de nosotros y de nuestra familia. Así que yo te invito, hermano, a que sigas buscando del Señor allí en tu casa. Canta, ora, si tienes la oportunidad de tener internet, ve predicaciones, o como por ejemplo ahorita esta pequeña reflexión. No soy una gran predicadora, no soy predicadora, solamente te expreso lo que Dios puso en mi corazón, pero sí te invito a que depositemos la confianza en Cristo, que depositemos nuestra fe en nuestros hermanos que no conocen, en la gente que no conoce, para que ellos también tengan la oportunidad de poder sobrevivir, de poder pasar todas estas dificultades agarrados de la mano de Dios, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza de que el Señor hará por nosotros lo que sea necesario, ¿sí?, a nuestro favor. Yo le decía anoche a una persona, en medio de toda circunstancia que podamos vivir, por muy difícil que sea, en Romanos 8 dice que todas las cosas Dios las usará, las acomodará para nuestro beneficio. Entonces, a lo mejor ahorita estás rodeada de dificultad, de problemas. Todos tenemos problemas, hasta los niños tienen problemas, todos. Pero si tú pones tus problemas en las manos del Señor y le dices, Señor, aquí están, yo quiero vivir todo esto que me está presentando la vida, lo que me está presentando el mundo, lo quiero vivir contigo. Tenemos esperanza de que Él velará por nosotros. Y te voy a invitar a que ahí en tu casa leas el 13:10 y dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Él se refería a que antes de que sucedieran todas esas cosas tenían que ser el evangelio predicado. Y aparte, en el 23 nos dice: mas vosotros mirad que los he dicho todo esto antes. O sea, Él nos está diciendo, miren, yo ya les dije todo esto que va a pasar, así que pónganse las pilas. En el versículo 29 y 34 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, o sea, el fin. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, y con esto yo les voy a dejar ese versículo, ¿sí? Mirad, velad y orad. Mirad lo que está pasando. Velad y orad en todo tiempo. Yo recuerdo al hermano Manuel Gutiérrez, muchos de ustedes lo conocieron, él ya está con el Señor. Él decía una frase: que nada te distraiga, que nada te distraiga. Velad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que todo esto sucederá, en el día en que será el fin. Mientras tanto, estamos en esta vida y tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Así que, hermano, te invito a que sigas en tu casa orando por los tuyos, por tu familia, por nuestros hermanos, por los que ya conocemos, por los que no conocemos, por nuestros vecinos, por la gente que no conoce de Dios. Y transmítele tu fe, tu esperanza a esas personas. Así que, hermano, yo te voy a invitar a que ahí en tu casa cierres tus ojos y vamos a clamarle a Dios, vamos a clamarle al Padre que Él nos ayude
a confiar en el que todo lo sabe, en el que todo lo va a mover a nuestro favor y en el que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Oh Padre, en esta hora, nuevamente, Señor, yo te pido por mis hermanos allá en Zapotlanejo. Te pido, Padre, que tú los bendigas, que tú suplas todas y cada una de sus necesidades, que tú seas con ellos, Señor, que los llenes de fe, de esperanza, Padre Santo. Te pido por los de la ciudad perdida, que tú los bendigas a mis hermanos, que ellos apenas empiezan a caminar, que tú les llenes de fe, de esperanza, Señor, que ellos puedan estar confiados en que tú harás todo lo que sea posible por ellos, Padre Santo. En un poco tiempo, Señor, estaremos reunidos nuevamente con ellos porque sé que tú tienes a bien estar en aquel lugar para que ellos sigan alimentándose, sigan creciendo. Los pongo en tus manos, Señor. Te pido por si alguno está enfermo, que tú pongas tus manos santas, tus manos divinas sobre de ellos y les traigas la sanidad, el consuelo, la paz que ellos necesitan, Padre. Te pido por mis hermanos, por los que están en Tonalá, Señor, mi familia, que tú los bendigas, que los guardes, que los sigas cuidando, Señor, de todo peligro, Padre. Te pido también por la hermana Leti y su familia, que tú seas con ellos, que los sigas bendiciendo, que los sigas llenando de tu unción para que ellos puedan seguir transmitiendo tu palabra, Señor, siendo bendición para muchos, Padre Santo. Te pido por todos aquellos que ya escucharon tu palabra, Señor, allá en la perdida, todas aquellas personas que nos visitaron, que tú les pongas en su corazón esa inquietud, ese deseo de buscarte en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que tú seas con cada uno, Señor, de tus hijos, de tus siervos, Padre Santo, y que sea cumplida tu palabra, Señor, que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo creemos, Señor. Gracias, Jesús. Amén.